Primero que nada, saludar a la comunidad Tahuantinsuyo por hacerme la invitación para participar de este sexto Foro Internacional de la Hoja de Coca. Muy contenta de estar con ustedes, agradecer la presencia también de los compañeros de ADEPCOCA, regionales de Nor y Sud Yungas, a todos los compañeros de BRAE que están presentes, a todas las autoridades y miembros de la comunidad, al compañero Dionisio Núñez, que también siempre nos está ayudando en llegar a estos espacios para poder hablar de nuestra sagrada hoja de coca. En este sentido, la invitación ha sido para que hablemos de las políticas públicas, la presencia o ausencia de ello. Al escuchar la exposición del disertante, del compañero, realmente hay una gran diferencia con relación a Bolivia, de lo cual quiero hablar ahora. Voy a hacer un breve resumen de la historia. Tal vez ustedes la conocen, pero dicha desde quienes hemos vivido esta historia, tal vez suene diferente, ¿no es cierto? Entonces comenzamos, por favor. El poder dependiente y colonizante, ¿no? El poder económico de la clase dominante en Bolivia determinaba quién podría acceder al gobierno, haciéndonos creer que ellos eran los capaces y los iluminados, ya que los demás, nosotros, que ahora estamos en el gobierno, éramos ignorantes e incapaces. Entonces la población debería confiar en un grupo de privilegiados, llamados y educados, colocándose por encima y en contra de la mayoría. Nosotros, siendo la mayoría, siempre estábamos supeditados a lo que decían las minorías, que supuestamente eran los preparados. Los bolivianos a lo largo de nuestra historia hemos sido traicionados, reprimidos, torturados y asesinados por los que ejercían poder por nosotros, imponiéndonos sus leyes que defendían sus intereses y obligaban a aceptar sus políticas. Sin embargo, como decía el anterior disertante, lo que cambió en Bolivia es el proyecto histórico en base a la lucha social y política dentro de nuestro país. Es con la historia de la lucha social y política que crece nuestra conciencia revolucionaria y nuestra identidad indígena originaria hasta construir un nuevo proyecto histórico de transformación estructural. Hemos generado, juntamente con las organizaciones sociales, la oportunidad histórica de realizar una transformación estructural en lo económico, lo social y lo político de Bolivia, para construir un nuevo Estado y una nueva sociedad. Haciendo una comparación entre el pasado y el presente, podemos ver claramente que en el pasado había un Estado aparente y hoy hay un Estado plurinacional. Sin embargo, eso no es por el deseo de unos pocos, sino de la población, de lo que decimos la mayoría. Porque desde la fundación de la República, las acciones de los gobiernos, de todos, cualquiera que subiera al poder, respondían a los intereses del sistema capitalista neoliberal, de las empresas transnacionales que iban en contra de las necesidades de las mayorías empobrecidas. Ahora el Estado plurinacional tiene acciones de gobierno que buscan dar respuesta a las diversas demandas y necesidades de la sociedad, realizando planes y programas en función a los recursos estratégicos para aliviar los problemas nacionales. Las políticas públicas hoy en Bolivia, los anteriores al año 2006, tenían tintes de discriminación. ¿Por qué? Porque los sectores más empobrecidos no éramos tomados en cuenta para ser parte del gobierno. Éramos marginados, éramos olvidados, lo cual cambió en la actualidad. Y todo esto es gracias a la administración de nuestro gobierno, de nuestro presidente Evo Morales ahí. Ahora estamos viviendo un estado de transición. Ese estado aparente no se logró, en ese estado aparente no se lograban incorporar los hábitos, la cultura y las formas de organización política de toda la sociedad. Articuló solo a ciertos sectores políticos, dejando marginados a otros sectores sociales, regiones, territorios y prácticas políticas. Los pueblos y naciones originarias siempre han tenido sus costumbres, su manera de organizarse, sin embargo, ellos no eran tomados en cuenta.
No éramos tomados en cuenta los que también éramos parte de otras organizaciones sociales como de las que provengo, las organizaciones de trabajadores. Simplemente eran pequeñas minorías elitistas las que gobernaban y cada uno haciendo, como allá en Bolivia se llama un pasanaco. Entraba un gobierno, enseguida otro, pero entre ellos rotaba el poder. Nunca se había tenido ni siquiera un 51% en las elecciones, no se lograba ni siquiera un 51%, sin embargo, con un 17%, con un 22%, entraban gobiernos en turno, turnándose una vez y otra. El Estado plurinacional que emerge pretende dejar atrás las pretensiones homogenizadoras en un intento por superar los desafios neocoloniales y reconocer los derechos colectivos y de autogobierno de los pueblos y naciones indígenas y originarias. Para ello, nosotros, mujeres y hombres, conformamos la Asamblea Constituyente, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de la Pachamama y gracias a Dios refundamos Bolivia. Para conformar la Asamblea Constituyente no ha sido una cosa sencilla, ha sido una pelea. Ahí se han mostrado los sectores que discriminaban, ha habido golpes, palizas en diferentes departamentos, incluso a nuestro presidente lo insultaban, lo agredían. Sin embargo, nosotros tuvimos que tomar conciencia de que somos mayoría y hacer prevalecer este derecho que realmente era nuestro. En esta Asamblea Constituyente se conformó una comisión, la Comisión de la Hoja de Coca, con la finalidad de plantear que ésta sea reconocida constitucionalmente. En la Asamblea Constituyente, dentro de muchos debates, se elaboró la nueva Constitución Política del Estado boliviano, que ahora estamos, como les decía, estamos en un tránsito para llegar a conformar esta sociedad distinta, armónica, respetuosa y sobre todo sin explotación. El 18 de enero del 2007, cuando se conforma formalmente esta Comisión de Coca al interior de la Asamblea Constituyente, se crearon 3 subcomisiones. Una que era la revalorización de la hoja de coca, la industrialización y la despenalización y tratamiento socioeconómico y legal de la hoja de coca. Las mismas realizaron requerimientos a diferentes reparticiones ministeriales para que expliquen las estrategias a nivel gubernamental sobre la revalorización de la hoja de coca a nivel cultural y social. Uno de los requerimientos más importantes fue el efectuado a la ONU, donde la representante en Bolivia, Cristina Albertini, no pudo sostener las razones científicas que motivaron que la hoja de coca forme parte de la lista 1 de la Convención Única de Estupefacientes de 1961. A raíz de esto, se vio la necesidad de desarrollar los siguientes temas. Primero que nada, el aspecto económico y fiscal de la hoja de coca, las bondades con relación a la medicina y salud, la despenalización de la hoja de coca, el derecho internacional de la hoja de coca, los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales de la hoja de coca y su rol importante en Bolivia y otros países. Posteriormente se empezó a trabajar en los ejes temáticos propuestos por la Comisión Coca, al cual asistieron todos los sectores involucrados directa e indirectamente. Lo común en las subcomisiones fue que la hoja de coca debe ser reconocida constitucionalmente como patrimonio cultural. Eso era la parte más importante, ¿no? El eje de las culturas andino-amazónico y elemento ceremonial y de cohesión social. Se destaca la exigencia al Estado, esto exigían los pueblos, el país en su conjunto, se exigía al Estado la preservación como recurso natural y alimenticio, debiendo garantizar mediante sus órganos la valoración, industrialización y comercialización mediante el aprovechamiento integral y sostenible. Esta fue la propuesta de varios sectores cocaleros y, como les decía, de todo el pueblo en general, porque el consumo de coca allá en Bolivia no es solamente de un sector. La mayoría de la población consume la hoja de coca de manera tradicional. Muchos lo consumimos como alimento, otros los consumen, por ejemplo, los compañeros universitarios, estudiantes, para esas noches largas, cuando uno tiene que descansar, no quiere descansar y tiene que estudiar, consume la hoja de coca. Gracias.
se elaboró el artículo que dice: el Estado reconoce a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, como recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, como factor de cohesión social. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley. Se establece este artículo como el artículo 384 de la Constitución Política del Estado. Y finalmente se realizó la feria denominada La Coca a la Constituyente, con más de 200 expositores en todas sus variedades, procedencias, derivados, industrialización, literatura, biomédica, habiendo culminado el mismo de manera exitosa, evento realizado en el Parque Bolívar, con la presencia de instituciones, organizaciones sociales y público en general, habiendo suscitado el interés nacional e internacional, mismo que fue ponderado por la directiva de la Asamblea Constituyente y el presidente de Bolivia, Juan Evo Morales. Con la propuesta en vigencia de la Constitución Política del Estado de Bolivia, después de muchos años, la hoja de coca es reconocida constitucionalmente. Esto realmente ha sido un triunfo en nuestro país, es un triunfo en nuestro país, porque no solo cambió la situación de la hoja de coca, no solo ha cambiado la situación, sino también la visión de las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. En este cumplimiento del artículo 384, con relación a la hoja de coca, se plantea la elaboración del proyecto de ley de la hoja de coca. Estamos en este momento en este trabajo, se ha elaborado ya un borrador de este anteproyecto de ley, el cual en nuestro país está siendo consensuado. Me dicen que tengo poquito tiempo y hubiera querido abarcar todos los capítulos. Dale todo el tiempo, por favor. Gracias, me están añadiendo 5 más. Creo que es importante porque creo que estamos yendo como un referente en este momento para los demás países, para que todos, Latinoamérica, forme un equipo de lucha en contra de ¿qué? De gobiernos de países que están en contra de que nosotros podamos brindar al mundo entero este beneficio como medicina, como alimento, porque nuestra hoja de coca no es simplemente un factor cultural, sino para la humanidad es medicina y alimento, es lo que nosotros podemos aportar a la humanidad con estos beneficios. Bueno, este proyecto de ley tiene como objeto regular la producción, el consumo, la circulación, comercialización e industrialización de la hoja de coca en su estado natural, con la finalidad de proteger la hoja de coca originaria, ancestral y tradicional como patrimonio cultural y recurso natural renovable del Estado plurinacional. Asimismo, garantizar el aprovechamiento de las bondades de la hoja de coca y sus derivados. El Estado boliviano debe promover la revalorización y garantizar el aprovechamiento de las bondades de la hoja de coca e impulsar su industrialización. Prohibir la producción de la hoja de coca fuera de las áreas definidas. Aquí se trabaja juntamente con los sectores productores, ¿no? La exportación de la hoja de coca. Impulsar la exportación mediante convenios, eso es lo que hablaba aquí el compañero, decía que nosotros debemos trabajar y en Bolivia se está trabajando en este anteproyecto de ley para impulsar la exportación. Esto se tiene que lograr a través de convenios bilaterales con los países vecinos, con aquellos países como Ecuador, al cual se le ha negado, prácticamente hemos escuchado a la investigadora, que no hay producción de hoja de coca, pero sí hay consumo. Entonces nosotros ahí, las políticas públicas, el deseo de nuestro presidente Evo Morales es llegar a consolidar convenios bilaterales con los cuales nosotros podamos exportar nuestra hoja de coca, porque nosotros bien sabemos que la coca no es cocaína, por tanto nosotros estamos en el deseo de que esto se legalice. En la industrialización de la hoja de coca
Es responsabilidad también del órgano ejecutivo de nuestro Estado. Sin embargo, eso debemos destacar que Perú está más avanzado que Bolivia en el tema de industrialización. Nosotros venimos aquí a también aprender de ustedes, a querer de la misma manera industrializar en nuestro país. Sin embargo, existe, ¿no?, esta política de Estado. Se va a implementar, según este proyecto de ley, la investigación científica de la hoja de coca y la biodiversidad, también la revalorización de la hoja de coca, la hoja de coca y el desarrollo integral, el autocontrol, lo estoy resumiendo un poquito, el autocontrol comunitario de la hoja de coca. Esta parte es la parte, qué sé yo, la parte más fuerte de nuestro país. El autocontrol comunitario de la hoja de coca. Este autocontrol, quiero hablar un poquito de esto, este autocontrol comunitario se aplica a toda la cadena productiva de la hoja de coca en Bolivia. Está conformada por productores, las organizaciones sociales, el Estado, en coordinación con la fuerza de tarea conjunta. Este es el fuerte, en realidad, para que hoy por hoy Bolivia esté como un referente, como decía, un referente internacional. ¿Por qué? Nuestro compañero Dionisio indicaba que se ha nacionalizado la lucha contra las drogas, contra el narcotráfico. ¿Por qué? Precisamente por este punto. Porque existe un autocontrol comunitario de la hoja de coca. ¿De qué trata esto? Por ejemplo, antes en el Chapare la presencia de la DEA era fuerte, se reprimía al productor de hoja de coca con violencia, se trataba de erradicar y no ha funcionado. Durante tantos años no ha funcionado. Sin embargo, hoy el Estado boliviano, junto con el informe de la UNODC, ha demostrado que con esta clase de política social, comunitaria y de autocontrol, se ha logrado la erradicación y se está logrando la erradicación de la hoja de coca, para lograr entrar hasta al límite, ¿no?, que se ha establecido para el consumo nacional de la hoja de coca y también para la industrialización. Estados Unidos, por el contrario, decía al informe de la UNODC, indicaban que era falso. Sin embargo, ellos tampoco pudieron demostrar. Simplemente ellos hacen un monitoreo al cálculo, ¿no? Y nosotros valoramos la política de Estado de nuestro presidente. ¿Por qué? Porque juntamente con el viceministerio de la hoja de coca, junto con los compañeros del control social, es que se hacen convenios, no se reprime a la gente, no se pelea con la gente. El pueblo en sí logra comprender que nuestro presidente tiene que presentar una imagen a nivel internacional y lo apoya. Y en este sentido es que los compañeros productores uno a otro se van haciendo un autocontrol, ¿no es cierto? Si alguno está produciendo, está extendiéndose, entonces ahí el sindicato, las regionales actúan y hacen reflexionar a este compañero o compañera que está queriendo extender su producción de hoja de coca y le hacen comprender de forma amistosa y amigable. Por eso es que en Bolivia esto está funcionando, como les decía, sin violencia como era antes. Se ha reducido en el 2014 el 11% de la producción. Estamos ahorita con 20.400 hectáreas de producción y esto es realmente un triunfo para nuestro presidente Evo Morales. En conclusión, quiero decir que aunque algunos sectores consideran a la coca como una sustancia cuyo uso provoca alteraciones de carácter mental, físico y moral, las organizaciones sociales de productores y los consumidores tradicionales de Bolivia la defienden como una sustancia beneficiosa que hace parte del acervo cultural e histórico de los pueblos originarios. Es así que Bolivia retornó a la Convención de las Naciones Unidas de 1961 con la reserva de despenalizar el acullico, o sea, el masticado de hoja de coca, uso tradicional de la coca que estaba prohibido por ese tratado.
donde solo 15 de 183 países objetaron la posición, lo que no alcanzó un tercio para vetar al país. Hoy nuestro país, Bolivia, tiene de forma establecida como de forma legal el masticado de la hoja de coca. Nosotros hoy como parlamentarios, como autoridades, lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos llevando a cabo es que la juventud y la niñez pueda conocer los beneficios que trae el consumo de la hoja de coca, sea en el masticado, sea como la harina de hoja de coca. Hoy por hoy hay chocolates, dulces, y sabemos que la coca tiene bastante calcio, que es realmente necesario para el desarrollo de los niños. Bueno, muchas gracias. Quiero despedirme con esto que siempre ponen. Allá coca, causacho un coca.